Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Una de ellas es esta. Muchas veces en nuestra vida cristiana estamos muy influenciados por la emoción. Si el ministro dice, hermano, dé un grito, la gente grita. Levante la mano, levanta la mano. Baje la mano, baje la mano. Pero no podemos vivir una vida cristiana basada en emociones. ¿Por qué razón? Las emociones son temporales. Las emociones hoy están aquí, después se esfuman. Las emociones no pueden ser el determinante de nuestra vida cristiana. ¿Cuál debe ser el determinante de nuestra vida cristiana? Son las convicciones. La convicción es aquellas verdades que no son negociables. Aquellas verdades que nos afirman en nuestro corazón, que nos hace seguir adelante. No importan las pruebas, no importan las dificultades. Nuestro corazón sigue adelante porque hemos creído esa palabra bendita que sale de la Sagrada Escritura. Hemos creído la verdad que está establecida. No solamente es una emoción. Y nosotros como latinos muchas veces somos muy dados a las emociones. Y casi no conocemos la palabra de Dios. Muy poco estudiamos la Escritura. No solamente la estudiamos, ni siquiera meditamos en ella. Cuando empezamos un año, tenemos ideas, voy a ir al gimnasio, voy a hacer estos hábitos y tenemos buenas perspectivas de sueño. Pero no tenemos en mente, voy a estudiar más la palabra de Dios cada día. Esto es una realidad. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos con esta segunda parte acerca de el cristianismo es convicción por encima de la emoción. El cristianismo es convicción, es aquello que forma su carácter. La vida cristiana, cuando Jesús predicó, no era para que nos emocionáramos con el cristianismo. Era para que viviéramos la realidad, que estábamos condenados directamente al mismo infierno. Y Dios vino y puso su vida en la cruz del Calvario por nosotros. La iglesia primitiva dio su vida por esa verdad. No fueron emocionales, algunos sí lo fueron, abandonaron el evangelio, pero la realidad es que cuando venimos a la palabra, esta palabra nos alumbra el corazón, la mente, el alma y nos da, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy en este camino? Y hace que volvamos al camino correcto. El evangelio es convicción. Una persona que tiene convicción difícilmente retrocede, difícilmente se rompe, difícilmente abraza el mundo. Un cristiano es aquel que es un guerrero que pelea la batalla y va al frente. Por eso yo quiero invitarles el día de hoy a una historia que ya la compartimos en el domingo pasado, pero sentí la importancia de hacerlo en dos partes, porque esta parte, en la primera parte tenemos al rey Asa, que era joven, un hombre apasionado por Dios, un hombre con grandes convicciones con Dios, que tenía una entrega hacia Dios, pero a medida que envejeció, se hizo práctico. Empezó a ver los resultados y empezó a alejarse de la dependencia de Dios. Se empezó a alejar, empezó a cambiar su carácter. De humildad empezó a ser más arrogante. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Por qué la Biblia lo describe de esta manera? Y vemos la historia de este rey. Él gobernó 41 años en el reino de Judá. Empieza la Biblia diciendo que era un hombre bueno, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Sí, lo hizo bien, pero el punto no es comenzar bien, el punto es terminar bien la carrera. De esto se trata. Vamos a ir al capítulo 16, porque el 15 es sobre todo lo bueno que él hizo, las reformas espirituales, pero en el capítulo 16 voy a leer los primeros 6 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 6 primeramente. De ahí vamos a continuar. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Segunda de Crónicas,
capítulo 16, del 1 hasta el versículo 6. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Lijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras. Amado Padre Celestial, esta es una historia impresionante. La historia que está aquí narrada describe el carácter de un rey que tiene un gran parecido con muchas de las vidas que abandonan el evangelio, abandonan el fuego, la pasión, el deseo por tu presencia. Yo quiero pedirte, Señor, que nos guíes a lo largo de este mensaje para que la palabra de Dios pueda tomar lugar en nuestro corazón, pero no solamente eso, sino también que estemos dispuestos a obedecerla, que sepamos, Señor, que es palabra viva que viene de ti, Señor. Oramos en el nombre sagrado de Jesús, y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Queridos hermanos, yo quiero hablar con ustedes sobre este tema que a mí me ha impactado muchísimo, y durante toda mi vida siempre me preguntaba por qué aquellos hermanos abandonan el evangelio, por qué se salen de la iglesia, por qué no tienen esa pasión, por qué son tan desganados. ¿Por qué no quieren leer la Biblia en su casa? ¿Por qué no quieren compartir el evangelio? ¿Qué está pasando? Y cuando veo que cómo han comenzaron bien, pero poco a poco la llama se va apagando y van perdiendo grandes facultades en su vida. Poco a poco se van acercando al mundo y poco a poco se van pareciendo más al mundo. Y uno pregunta, ¿por qué razón es esto? Bueno, la razón fundamental es que así con la Biblia tiene una explicación. Allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, dice la Biblia: saciaré primero al sacerdote, hablando del líder, y mi pueblo será saciado. Lo llenaré de gracia y de poder, y mi pueblo va a recibir esa bendición. Sin embargo, lo opuesto también es verdad. Si el sacerdote no está siendo ministrado, no tiene una conexión con lo divino, tampoco el pueblo. Porque si el sacerdote no es saciado, ¿qué es lo que va a traer? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra cultura? Tenemos personas muy anímicas, ministros llenos de mucho entusiasmo, y gritan y hacen y esto, y saltan y gritan, y eso hace que el pueblo crea que eso es presencia de Dios. Y eso es emocional. Y lo emocional, tarde o temprano, va diluyéndose. ¿Dónde es que lo emocional es que fracasa? Cuando estamos frente a la tormenta, cuando estamos en el desierto. En el desierto, cuando usted está en la prueba, ningún chiste del predicador lo va a sostener.
Ningún comentario de buen humor del predicador lo va a sostener en el desierto. En el desierto, lo que lo va a sostener es la sagrada palabra de Dios, que usted haya tenido en su corazón, que tenga como convicción plena, que su dependencia esté directamente del Dios de los cielos. Esto es lo que lo hace sostener en la palabra, en el momento de la prueba, en el momento en que tiene una desgracia, una tragedia, lo que sea. Lo que lo sostiene va a ser la sagrada esa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Por esa razón es importante que esta palabra venga a nuestra vida y la vivamos. ¿Por qué? Porque nos va a tener la certeza de no ser engañados. Y ahora, ¿qué es lo que hace un ministro que no está conectado con el cielo? Bueno, tiene que traer un mensaje anímico. ¿Qué significa esto? Hay cantidad enorme de libros. ¿Cómo hacer un mensaje de ese tipo? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a base de la emoción, la predicación de motivación, la predicación de la prosperidad. Son mensajes que alimentan nuestra carne en vez de nuestro espíritu. Y aquí vemos a este rey que es el rey Asa. En primer lugar, empieza a sentir una amenaza. En este tiempo, los reinos estaban divididos. Después de Salomón, recuerda, el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey era Salomón. Cuando Salomón pierde el reino por causa de su pecado, él tenía que dejar ese reino hacia su hijo Roboam. Pero Roboam era un muchacho joven y él no pudo sostener el reino. El reino se partió en dos. Por un lado, al lado del norte, se vino con Jeroboam, que era siervo de Salomón. Él engañó al pueblo y se lo llevaron 10 tribus hacia el norte. Y hacia el sur, Roboam, como rey de Judá, entonces se trajo a Judá y Benjamín. Por eso se les llama judíos. Antes se les decía los hebreos, ahora se les dice los judíos. Y los judíos se vinieron hacia Jerusalén y aquellos se fueron hacia Samaria. Por eso en Juan 4, cuando aquella mujer samaritana dice, ¿por qué judíos y samaritanos no se llevan bien? Porque los samaritanos se mezclaron con paganos. ¿Qué hizo Jeroboam? Levantó un becerro de oro y les dijo, este es el Dios, ¿para qué tienen que ir a adorar hasta allá? Aquí vengan a adorar a este. Y entonces se dividieron las 10 tribus del norte y la tribu del sur, que era más pequeña, Benjamín y Judá, y ahí algunos levitas se vinieron también. Eso fue la división del reino. En este tiempo, Asa es rey de Judá y Baasa es rey de Israel. Israel era muy fuerte y poderoso, que quería atacar a Judá. En el tiempo que leímos el domingo pasado, cuando vino el etíope Sera con 1 millón de soldados y tenía Asa un poco de soldados, él confió en la bendita gracia de Dios. Y Dios le ayudó a Asa. Dios deshizo a ese pueblo etíope. Porque era un hombre joven, apasionado por Dios. Era un muchacho que estaba listo, estaba pendiente, servía en el Señor, no faltaba los cultos. Era un hombre apasionado. Entonces, su dependencia era con Dios. Hizo un cambio sobremente estructural en la vida de Judá. Y Dios vino a responderle una preciosa oración que hizo el rey Asa. ¿Qué dijo? Señor Dios Todopoderoso, para ti no es nada imposible, no es difícil ayudar al poderoso o al que no tiene. Y tocó el corazón de Dios. Y Dios vino y destruyó a Sera, que era el rey de los etíopes. Qué impresionante. Pero ahora es un hombre viejo ya. Es un hombre viejo ya. Es un hombre ya experimentado. Y ahí viene el gran problema cuando somos ya o nos consideramos expertos en el cristianismo. Cuando usted empieza a decir, no, yo ya sé cómo es esto, yo sé cómo se hace. Ahí está confiando en sus propios recursos.
Cuando usted se cree que a todo lo puede, entonces confía en sus recursos y deja a un costado la palabra de Dios. Una señal importante de la vida cristiana es que la humildad siempre tiene que ser una característica de un cristiano. Pero cuando ya empezamos a ser prácticos, ¿qué es lo que hizo este hombre? Cuando vio que Baasa, que era el rey de Israel, venía contra él a quererlo matar, ¿qué hizo él? Aquí empieza el temor, la prueba, la dificultad. ¿Qué va a hacer en la dificultad? ¿Qué es lo que él hizo? Él agarró el oro de la casa de Dios, el oro sagrado, lo que le corresponde a Dios, lo tomó de ahí y se lo fue a dar al rey de Siria. La Biblia dice aquí en el versículo 2 que envió eso a Ben-Hadad. Y el que venía era el rey de Israel, se llamaba Baasa. Y el otro de Siria era Ben-Hadad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Él soborna al rey de Siria y le dice: tú has hecho alianza con el rey de Israel para que vengan a atacarme. Y le da el oro sagrado y le da un soborno para que deje esa alianza con el rey de Israel. Y realmente le funcionó en ese momento. A veces pensamos que los resultados, buscamos más los resultados que la palabra de Dios. Es que esto da resultado. No cambiemos esto porque da resultado. Da resultado. Bueno, da resultado, pero esos resultados son temporales. Esto trajo la ira de Dios. Dice la palabra, hermano, que las soluciones fáciles sin Dios, que están basadas en los sentimientos o las emociones, basadas en el temor, en el miedo, comprometen nuestras convicciones. Esto es lo que estaba pasando. El plan de Asa funcionó políticamente, pero trajo consecuencias espirituales. Hacer lo que funciona no siempre es lo mismo que hacer lo correcto. Este funciona. Hagamos este método porque funciona. Y aquí entró, hermano, en la iglesia, cómo hacer líderes en la iglesia. Usted va a encontrar en cada iglesia discipulado. Es el manual de liderazgos. Liderazgo que se copian de principios del mundo. Y con los principios del mundo formamos líderes. ¿Y qué ocurre? El líder se vuelve con la autoridad, con poder y arrogante. Entonces, ya no se les puede decir nada. Este es el gran problema en el liderazgo, porque copian eso del mundo en vez del liderazgo, que es el servir a Dios. ¿Quién quiere ser el más grande? El que sea siervo de todos. Es el servidor. Esto es lo que Dios dijo. El que quiere ser el más grande tiene que ser el más pequeño de todos. Pero nosotros ignoramos eso y traemos las doctrinas de John Maxwell, que son el liderazgo, y las ponemos como principios en la iglesia. Y ahí venimos con los problemas. Hermano, nunca te vas a arrepentir de hacer lo correcto de acuerdo a Dios. Mire, si yo le pregunto a usted, hay un ministro que es ganador de almas, impresionante, gana almas. Y hay otro ministro que no ganó ni un alma, solo su familia. ¿Cuál de los dos elegiría? Casi siempre vamos con el que hace más, porque vemos los números. Y los números, se nos ha dicho que los números es una señal de bendición de Dios. En realidad, las multitudes nunca hicieron nada por Dios. ¿Quién fue el que dijo, a quién quieren, a Barrabás o a Jesús? Las multitudes que respondieron, a Barrabás. El que gana las multitudes fue Jonás. Jonás predicó en Nínive y todos se convirtieron, hasta los animales, hermano. Ayunaron los animales. El del rey para abajo se convirtieron todos con Jonás. Pero Jonás tenía un corazón totalmente equivocado. Él lo hizo porque fue obligado por Dios. Pero nadie sigue a Noé. Noé predicó 120 años y nadie le escuchó.
Pero Noé guardó su familia. Y Dios se manifestó de tal manera con Noé que de ahí aparece una nueva época, una nueva era de sus hijos y de todo eso que él hizo, sin convertirse ninguno de los que predicó por 120 años. Se burlaban de Noé. Pero la gente quiere ir donde va la mayoría. Ahí donde va Vicente, ahí va toda la gente. Y esto es lo que hace la diferencia. ¿Dónde está la palabra de Dios? Esa palabra que nos confronta con el pecado. Esa palabra que exalta a Cristo. El evangelio tiene que estar, hermano, revestido de la sangre del Cordero. Si no tiene sangre, si no tiene el sacrificio de Cristo, ese no es el evangelio de Cristo. Se nos ha dicho que el sufrir, el tener problemas, es una señal de maldición. Eso no es verdad. Porque Cristo sufrió para que no, porque en el mundo tendréis aflicciones. Más que confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Van a tener problemas. El punto no es si tenemos o no problemas. La bendición es que en medio de ese problema, Dios está con nosotros para ayudarnos. Esta es la bendición. Las multitudes nunca hicieron nada por Dios. Hermano, las iglesias más grandes de todos los Estados Unidos y del mundo están llenos, todos hasta los estadios, han hecho iglesias como estadios. Pero lo que se predica ahí no está cambiando la vida de las personas. Ellos enfrentan las tormentas con puras emociones. La música es uno de ellos. Estamos viviendo un avivamiento musical. Pero la música nunca cambió a nadie. Lo único que cambia es la bendita palabra de Dios. Amén. Y cuando la palabra se expone como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero la gente quiere emoción. La gente quiere emoción. Les decimos, hermano, tenemos una reunión de oración. Por aquí les entra y por aquí les sale. ¿Usted no quiere ir a la oración? Que vayan los que espirituales a orar. No queremos ir a ayunar. Queremos hacer un servicio de vigilia. No, para mí no es eso. ¿Qué está sucediendo? El día que viene la tormenta, ese día tu oración va a ir al cielo, pero se va a quedar en el techo. Se va a quedar en el techo. El cristianismo es convicción. No me importa si va a llover, yo voy a ir a la iglesia. Si va a nevar, no importa, yo estaré en la iglesia. No hay nada más importante que ir a oír la palabra del Señor. No hay nada más importante que yo tengo el privilegio de adorar a Dios en la iglesia, con mis hermanos, como el cuerpo de Cristo. Nada se supera el momento en que yo tengo que adorar a Dios. Pero el cristiano emocional va a decir, no, ahorita no, yo no puedo ir, no tengo tiempo. Tengo cosas mejores que hacer a otro lado que ir a oír la palabra del Señor. Entonces, esa vida carece de convicción. Y cuando uno lo exhorta, ¿cuál es la reacción? La misma reacción que tuvo Asa. Cuando el profeta le dijo, oye, no estás haciendo bien, ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó. Y eso es lo que hacemos. Nos enojamos. Y como hay iglesias por toda la calle, ahí me voy a la que está enfrente. ¿Y qué ocurre? ¿Quién es el que pierde ahí? Perdemos porque Dios, hermano, Dios es un Dios santo. Y a Dios no le agrada cuando hacemos esas actitudes. Él no es que se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Nos alejamos de Él, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y ahí vas en pos de eso. Y te inclinas poco a poco, vas avanzando hasta que el mundo te agrada. Y de repente, ¿y qué pasó con el hermanito? ¿Y qué pasó con la hermanita? Y lo vemos ya, hermano, totalmente vestidos del mundo. Y esta es la realidad. También, hermano, vamos del versículo 7 al 10. Del versículo 7 al 10, siempre en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Fíjense lo que estaba sucediendo. Hasta este punto, el rey estaba feliz en su trono. Ya no fue atacado. Ahora, el resultado era positivo.
El oro que había dado, el soborno que dio, le ayudó. Pero veamos del versículo 7 al 10. La historia no terminó ahí. Oiga lo que dice el versículo 7. ¿Está conmigo? ¿Hay alguien que esté conmigo aquí hoy? Porque hoy tengo mucho material para regañarlos, hermano. Versículo 7 dice así: en aquel tiempo vino el vidente Hanani. Oiga, en ese tiempo era el profeta, el vidente Hanani, a Asa, rey de Judá. Y le dijo, oiga lo que le dijo el vidente: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esas palabras fueron contundentes. ¿Cuánto tiempo le tomó a Hanani decirle esas palabras? Un par de minutos. ¿Qué es lo que esperaba Dios de este rey que había cometido una locura? Esperaba que se quebrantara. Esperaba que este rey reconociera, recapacitara y dijera: oye, ciertamente tiene razón. Perdóname, he cometido este pecado grande contra Dios. Ayúdame, por favor, ora por mí. Eso es lo que esperaba Dios de él. Le estaba dando la mano. Levántate de esa posición, estás acercándote al mundo. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Ahí lo dice la palabra. Versículo 10. Entonces, ¿qué dice? Se enojó. Se enojó Asa contra el vidente. No solo se enojó con él, sino que hizo más. Lo echó a la cárcel. Hermano, esas cárceles de ese tiempo eran terribles, como lo son ahora también. Pero en ese tiempo me imagino que eran peores. Dice, lo echó a la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. No solo eso, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Dónde está el Asa que estaba el domingo pasado, que compartimos? El hombre que le dijo al pueblo: busquemos a Dios. ¿Dónde estaba el Asa que estaba en la oración? El que levantaba sus manos en alabanza. El que no importa si nevaba, si llovía, él estaba en la iglesia. ¿Dónde está el rey Asa ahora? Ahora han pasado 31 años ya. Él reinó 41. Ahora él ya es un hombre experimentado. Ya es un hombre que ha tenido práctica. Ahora es un hombre que camina con resultados. Ya no con la dependencia de Dios. Ahora decir: no, yo ya manejo esta empresa, como ya sé cómo se hace. Ahora ya sabe cómo meter los billetes debajo de la mesa. Ya sabe cómo hacer la tranza. Así dicen en mi pueblo. ¿Entiende ese hebreo? Ya soy tranza. ¿Cómo hago las cosas? Ahora él ya no depende de la oración. Cuando está enfermo, él corre al médico directamente. Ya no se inclina en oración. Esto es lo que está pasando con este viejo rey Asa. Se enojó, agarró al profeta y lo metió a la cárcel. Y empezó a oprimir al pueblo. El orgullo, la arrogancia, la soberbia era parte ahora de este hombre. ¿Cómo es posible que haya comenzado bien la carrera y ahora ha cambiado? ¿Le estoy hablando a alguno aquí? Porque, hermanos, somos frágiles. La vida cristiana no es emociones. Afecta nuestras emociones, pero lo principal son las convicciones.
Una persona cristiana con convicción es una persona firme en ese camino. No me importa si se cae de un lado al otro. No me importa quién gobierne. Yo voy a seguir este camino porque no hay otro camino. El único camino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es lo que yo sigo, el camino. A veces ese camino se hace tan angosto que solo cabe el Señor y yo. A veces se vuelve oscuro. A veces se vuelve solitario. Hermano, aprendí una cosa hace mucho tiempo atrás. Cuando yo estaba en esa batalla de si yo quería ser pastor o no, porque no quería hacerlo, un viejo hombre me dijo, mira hijo, un verdadero hombre de Dios camina solo. Camina solo. Y la soledad es terrible. No hay amigos. A veces en esa soledad confías en personas que después te traicionan. Y aprendí eso por la vía dura. La vida es solitaria, pero es la vida bendecida de Dios, hermano. Es confiar en su gracia divina. Aquí viene el punto, la ceguera de la corrección. Cuando este profeta confrontó al rey, este se enfureció y lo metió a la cárcel. Él ya no quería la verdad. Él solo quería que le confirmaran que su estrategia daba resultado. Y ahí viene la decadencia espiritual. Es la incapacidad de recibir corrección. Esta es la incapacidad de recibir corrección. Me ha pasado aquí. Cuando yo he corregido a unas personas, hermano, esto no está bien lo que estás haciendo. Dieron la vuelta y se fueron. Y uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Ahí se prueba el corazón. Si alguien te corrige y te dice, no está bien lo que estás haciendo, esto deshonra a Dios, y tu corazón se vuelca, es porque ahí, hermano, el viejo hombre ha tomado lugar. Y la vida cristiana es ausente en tu vida. ¿Y qué es lo que le dijo? Vendrá guerra contra ti de aquí en adelante. Vendrá guerra contra ti. Y aquel hombre, hermano, en vez de humillarse, se puso arrogante. Terrible esto. Veamos cómo esto termina, porque la Biblia nos dice cómo termina. Leamos, hermano, el versículo del 11 hasta el versículo 13 o 14. Espero que esté conmigo todavía. Dice la sagrada palabra de Dios. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, fíjese ya, del 31 al 39 pasaron 8 años de arrogancia. Y 2 años fueron terribles, los últimos 2 años. Pero en el año 39 le vino algo terrible, poderoso. Dice así, Asa enfermó gravemente de los pies. Qué interesante esto. ¿Por qué no de la mano? ¿Por qué no de la cabeza? ¿Por qué enfermó de los pies? Interesante. Dice, y en su enfermedad, mire lo que hizo en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Qué interesante. Fíjese bien, enfermó de los pies. ¿Qué tienen que ver los pies? ¿Por qué enfermó de los pies? En el año 39 pasó 2 años enfermo de los pies. ¿Qué clase de enfermedad le dio? No describe la Biblia en exactitud, pero dice que murió de eso. El que haya enfermado de sus pies es una señal de Dios. ¿A dónde están yendo tus pies? Él se empezó a apartar de Dios y cayó en el pecado del orgullo y la arrogancia. Y ahí se vino. Nadie me puede decir nada a mí.
Pero mira, rey, ¿te acuerdas cuando Dios te libró de aquel ataque del rey Sera de Etíope? ¿Te acuerdas de la oración que hiciste? Él se enojó. Sus pies estaban encaminados hacia el mal. Esto es lo que sucede con un hombre que no tiene convicciones. Y ahí empezó. Y Dios, hermano, le manda una señal. Le manda una señal terrible. Lo enfermó de sus pies. Una vez que está enfermo, en vez de acudir a Dios, no buscó a Dios. ¿Quiere decir que está malo buscar a los médicos? No, no está malo. Porque los médicos Dios los ha puesto. Pero él ignoró la voz de Dios. Ignoró la voz de Dios. Y esto es verdaderamente aterrador. Es aterrador ver cristianos de cartón, soldados de palo. Estamos en una batalla, hermano. El enemigo no duerme. El enemigo quiere robar, matar y destruir tu familia, tu salud, tus finanzas, tus emociones, las quiere destruir. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos divirtiéndonos. Y si nos corrigen, nos enojamos. ¿Qué es lo que está pasando con él? El camino no es el camino seguro, ir atrás del mundo. No buscó a Dios. Así dice la Biblia. No buscó a Dios en su dolor. Murió enojado con el profeta, con el pueblo y con Dios también. La manera que enfrentamos el sufrimiento revela nuestro carácter. El rey Asa permitió que su orgullo se convirtiera en amargura. Y las pruebas son oportunidades para probar nuestra fe o para estar amargado y enojado. Esta es la palabra de Dios, una gran enseñanza que Dios nos da a través de la Sagrada Escritura. Son dos partes. ¿Qué es lo que vimos el domingo pasado? Vimos a un rey joven que clamó a Dios, que dependía de Dios, que obedeció al profeta Azarías. Vimos un reformador valiente. Era un joven apasionado por las cosas de Dios. La gente lo miraba y decía, wow, ese hombre es un hombre de Dios. ¿Qué vemos en el Asa viejo? Bueno, vemos un hombre soberbio. Resuelve los problemas debajo de la mesa, con soborno, con oro sagrado. Ya perdió el temor de Dios. Compró el favor de los enemigos. Encarceló y se enfureció contra el profeta Hanani. Y se volvió un opresor obstinado. ¿Qué implica esto, hermano? ¿Qué enseñanza Dios nos está dando aquí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy, este día, a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti ahí sentado? ¿Qué clase de vida cristiana tú tienes? Yo espero que usted permanezca aquí, firme, porque es la palabra. Pero si usted actúa como el rey Asa, va a tener que buscar otra iglesia. Porque aquí lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que vivir bajo las convicciones. Tienen que estar firmes en nuestro corazón. Y las convicciones no son negociables. No son negociables. No, hoy soy cristiano, mañana no. Eso no sirve. ¿Somos cristianos o no somos? No, yo soy cristiano solo cuando voy a la iglesia. Si es que voy. No, tampoco sirve eso. Tú eres cristiano aquí, en tu casa, en tu trabajo y en cualquier lugar. Eres un cristiano, un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, amante de la palabra, busca la santidad. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Pero un cristiano de cartón no sabe pelear en la batalla. No sabe cómo enfrentarse a la tragedia, a las dificultades. Comenzamos un año. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? ¿Vamos a buscar el corazón de Dios? Hay gente aquí que nunca ha leído la Biblia. Nunca ha leído un libro de la Biblia.
No digamos la Biblia entera. Hay gente que nunca le ha predicado a nadie. Porque le da pena, porque no sé, le da vergüenza. Hay gente aquí que todavía Dios lo está llamando, pero las correcciones no las quiere recibir. Pero Dios está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Dios busca una iglesia que esté firme en sus convicciones, que su vida esté plantada en la roca, no sobre arena, en la roca firme. No dependa del pastor, depende de Dios. No pone su mirada en el hombre, pone su mirada en el Dios de los cielos. Ese es el evangelio. No es un evangelio emocional, no es un evangelio musical, no es un evangelio de eventos, no es un evangelio de milagros. No, es un evangelio de santidad. Es un evangelio que transforma. Hay gente que tiene 15, 20 años en el evangelio y siguen siendo las mismas personas. No quieren hacer cambio en su vida. No quieren buscar a Dios. Pero Dios, hermano mío, no va a contender con el hombre para siempre. Dios está buscando el corazón que tenga santidad, el que quiera amarlo. Ese es el que Dios está buscando. Y Dios en una congregación no busca la multitud, busca uno. Un Pablo, un Pedro, un Elías. Uno que esté dispuesto. Voy a orar, vamos a orar. Tenemos una semana de oración. ¿Cuántos vamos a venir? Bueno, si tengo tiempo, vengo. ¿Quién va a venir a la oración? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá comida? ¿Habrá chocolate caliente? Si tienen chocolate caliente, yo vengo. ¿Cómo es eso? ¿Qué te atrae? El atractivo de la iglesia, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es el atractivo de la iglesia? Es Cristo, el Señor que murió por mis pecados. Él puso su vida por mí. Mi vida no valía nada, pero Él le dio sentido a mi vida. No sé en su caso, pero en mi caso, Dios extendió su mano hasta el mismo basurero y ahí me sacó. ¿Por qué? Por su gracia divina. Y por gracia somos salvos. No porque lo que hemos hecho, por gracia somos salvos. Hermano, no se trata el nombre de la iglesia. ¿Cuántos nombres bonitos le ponemos a la iglesia? No se trata del nombre. Ni siquiera se trata del edificio. Se trata de su palabra. Esta palabra que ha sido atacada por los siglos, pero que la palabra permanece para siempre. De esto se trata. Vivamos para el Señor. Y esto es lo que queremos, hermano. Vivir para Cristo. No vivamos para el mundo. El mundo no tiene nada. Todo lo que usted mira va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y la sabiduría de Dios está con cada uno de aquellos que aman al Señor. Me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de buen corazón, con todo tu corazón. Busquen al Señor. Él es el único que vale todo que nosotros vivamos. Y aún en medio del sufrimiento, adoremos al Señor. David dice, mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Estaba en sufrimiento, pero él estaba confiado en el Señor. Cada salmo está ahí escrito para que nosotros edifiquemos nuestra vida. Y por esa razón, hermano, queremos que esta iglesia pueda ser fundada sobre la roca. Que caminemos en la bendición de Dios y en su palabra, guiados por el Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo. Este es el propósito de los grupos vida. Este es el propósito de la oración. Todo lo que hagamos, hagámoslo por el Señor. Y hagámoslo con convicción, más que por emoción. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, esta palabra es una palabra que a mí en lo personal, Señor, rompe mi corazón y me mantiene en una posición de búsqueda. Porque me doy cuenta que este rey Asa, Señor,
Empezó bien la carrera, pero no la terminó bien, porque él empezó a tener una vida práctica, una vida a base de los resultados, en vez de una vida a base de la obediencia. Y cuando el profeta lo exhortó, el hombre se enojó. Padre Celestial, guarda a cada uno de nuestros hermanos y a mí también, de tener un corazón de esa manera, un corazón que se incline al mundo, Padre. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que podamos este año dedicarnos a conocer más la palabra de Dios, a entregar cada día el alma y nuestros pensamientos, que nos alejemos cada día del pecado y que vivamos para ti, Señor, porque es la vida que verdaderamente vale la pena, la vida que vivamos para Cristo. No importa si tenemos o no tenemos, no importa si hemos comido o no hemos comido, no importa si tenemos trabajo o no, la vida en Cristo es la mejor vida que podemos vivir. Padre, gracias por mis hermanos, los bendecimos en el nombre sagrado de Jesús como ministro de tu palabra. Yo bendigo cada una de estas vidas, Señor, y que esta palabra pueda romper el corazón de cada uno para que podamos, Señor, aprender a dar gracias a Dios por todo lo que tú haces en nuestra vida y alabarte y bendecirte. En el nombre sagrado. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.